avisaron, no participé de esta reparación que se hizo sobre este bien asegurado, que la reparación son gastos que debe cubrir evidentemente el seguro tomado. Y como yo no participé en este procedimiento de reparación, entonces automáticamente yo me encuentro con una responsabilidad. No hay, inexiste la responsabilidad a mi cargo porque yo no participé en ese procedimiento y no se me informó. Entonces lo que prueba el tribunal y lo que prueba la parte convocante es que sí se le informó oportunamente al asegurador sobre la posibilidad de la ocurrencia del siniestro, o sea, antes de que ocurriera el siniestro, y también se le informó sobre las alternativas para poderlo solucionar ya acaecido el siniestro. En todo caso, el asegurador no dio respuesta ni negativa ni positiva. Y como él dice, oiga, yo no di mi visto bueno para ese trámite, eso no tiene nada que ver porque en últimas fue informada y en esta debida diligencia que debe presentar por su parte, pues no se vio diligenciado, no se vio ningún tipo de diligencia en este sentido. Por ende, estas objeciones pues no llegan a prosperar porque no actuó como debía, como correspondía. Digamos que las fuentes en este problema jurídico a resolver fue el artículo 1110 perdón, del Código de Comercio. Y sí, básicamente la conclusión es que todas las comunicaciones fueron informadas de manera oportuna y no por eso, no porque no exista una manifestación expresa de un visto bueno o una autorización por parte del asegurador, pues se va a reducir o inaplicar su responsabilidad. El siguiente problema jurídico a resolver corresponde al número 4. En este caso, esta excepción sí prosperó y es básicamente la denominada como ausencia de obligación de indemnizar al asegurado. El problema jurídico a resolver fue: se encuentran cubiertos por el contrato de seguro aquellos gastos realizados por el asegurador para evitar la ocurrencia de un siniestro. Aquí lo que pasó fue básicamente que Termoflores realizó actividades tendientes a evitar la ocurrencia del siniestro. Es decir, antes de que acaeciera el siniestro, Termoflores invirtió unos recursos, alquiló unas máquinas, realizó actividades tendientes a que no ocurriera el siniestro y por ende el siniestro nunca se materializó. Y esto lo querían incluir como parte de la solicitud, digamos, indemnizatoria para aplicar la cobertura del seguro. Sin embargo, el tribunal dice, oiga, no es posible, posición que comparto, porque en últimas lo que nos dice es la obligación de pagar la indemnización pactada se encuentra supeditada a una condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? Pues básicamente que el siniestro, que tiene que ocurrir el siniestro, por lo cual no pueden entenderse cubiertos los gastos destinados a evitar su ocurrencia. En este caso, digamos que la fuente para poder resolver este problema jurídico fue el artículo 1536 del Código Civil, que nos habla de la condición suspensiva y resolutoria, pues que en este caso está sometida el pago de la indemnización incluida en el seguro y en la cobertura indicada previamente. Entonces, nada, en este caso sí le da la razón al convocado y digamos que no reconoce los gastos en los que incurriera el convocante para poder evitar la ocurrencia del siniestro. Esto respecto de una máquina en específico o de una circunstancia en específico. Bueno, seguimos con el siguiente problema jurídico, que básicamente es que Termoflores decidió omitir el desgaste de una reclamación extrajudicial y acude directamente pues, al tribunal de arbitramiento. Esta excepción la intentan atacar la parte convocada, argumentando que existe una ausencia de reclamación extrajudicial y falta de cumplimiento de las cargas propias de la parte convocante. Entonces la pregunta es, ¿en verdad está obligado el beneficiario a formular una reclamación extrajudicial para obtener indemnización? La respuesta del tribunal es que no, esta excepción también fue desestimada y pues simplemente nos informa con base al contrato, las fuentes son el contrato, pues que no existe ninguna obligación de agotar este requisito, y también del Código Civil artículo 1080, en donde tampoco hace mención, 1080 y 1053, en donde tampoco hace mención de que sea necesario, obligatorio, agotar este requisito como si se tratara de un requisito de procedibilidad. Entonces, en última, solo puede acudir directamente por vía judicial y es que la verdad es que existen, digamos, ¿cómo decirlo? Como comportamientos o circunstancias que en últimas dejan ver que se va a perder el tiempo. Por ejemplo, antecedentes de que el asegurador seguramente va a objetar ese reclamo y que esté, o por ejemplo, también resulta viable acudir cuando esté a punto de vencerse el término de prescripción de la acción. Entonces, pues, ¿para qué agotar este requisito si en últimas ya se puede acudir a la vía judicial sin ningún problema?
Resultaría viable agotar este requisito únicamente para el tema de constituir en mora al asegurador desde la presentación de este requisito, pero de lo contrario, pues no haría obligatoriedad. Si se quiere constituir en mora, sí sería necesario. Entonces, como le digo, esa excepción fue desestimada. El siguiente problema jurídico, estamos hablando del número 6. En este estamos hablando ahora desde cuándo se constituye en mora. Entonces ahí hablamos nuevamente del artículo 1080 del Código Civil. Entonces dice la parte convocada: la improcedencia del pago de los intereses de mora ocasionados desde la notificación de la demanda. Entonces la pretensión era que desde la notificación de la demanda, como yo le estoy notificando en ese momento, automáticamente desde esa fecha me cuente los intereses de que habla el artículo 1080, que es el plazo, para el pago de la indemnización de intereses moratorios. Entonces la pregunta que resolvió el tribunal fue: ¿con la notificación de la demanda se constituye en mora al asegurador renuente de pagarlo? Y la respuesta del tribunal fue que no solo con la notificación de la demanda ya se constituye en mora. Esta excepción sí fue tenida en cuenta, fue aprobada por parte del Tribunal de Arbitramiento, y es que básicamente, a pesar de que existe una jurisprudencia, de la jurisdicción de cierre de la ordinaria, el fallo indica que aplicando la normativa especial, es decir, el Código de Comercio, artículo 1080 y 1077, lo que nos dice es que se considera que la constitución en mora cuenta a partir del cierre de la etapa probatoria del proceso, espacio en el cual queda plenamente acreditada la ocurrencia y cuantía del siniestro. Perdón, ahorita estaba haciendo el Código Civil, pero es el Código de Comercio, artículo 1080. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y es que en este artículo nos dice que dentro del mes siguiente a la fecha en la que el asegurador o beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077, que habla de la carga de la prueba, es desde ese momento en el cual se empieza a partir a contar la mora. Entonces, lo que nos dice el tribunal es: oiga, yo considero que, apartándome la posición del tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, en últimas la fecha o el momento procesal en el cual se acredita esta circunstancia es a partir del cierre de la etapa probatoria del proceso, ya sea jurisdiccional, en este caso pues también jurisdiccional, pero en este caso ante un árbitro. Entonces es a partir de ese momento y no de otro, y con base en esa fecha es que calculan los intereses de mora en el presente caso. Bueno, básicamente esos son los problemas jurídicos que resolvió el tribunal en el caso que me correspondió desarrollar a mí. En últimas, da por válidas las pretensiones del convocante, a excepción de las que tuvimos acá mencionadas, que procedieron, como por ejemplo esta de los intereses. También tuve en cuenta el tema de los pagos correspondientes a evitar el siniestro, tampoco se lo reconocieron, pero los demás reconocimientos y los gastos ocasionados y la indemnización incluida en el contrato de seguro sí fueron objeto de reconocimiento por parte del tribunal. Esta fue la decisión. Intenté ser muy sucinto, pues también para temas de efectos del peso del video. Un gusto haber compartido con usted la clase, y de verdad ojalá en un futuro nos podamos volver a encontrar, así sea en el mismo escenario. Doctor, muchas gracias, y que tenga buen día, buena tarde, buenas noches, dependiendo de la hora que lo vea. Que esté muy bien, bendiciones. Andrés Felipe Flores Durán, hasta luego.